traicionado al nacer, desafiado por titanes, amado y temido por dioses inmortales. Esta es la historia definitiva de Zeus. En los albores del tiempo, cuando el caos aún danzaba entre la nada y la existencia, los primeros seres surgieron de la oscuridad primigenia. Gaia, la tierra fecunda, emergió como base firme para toda creación, y Urano, el cielo estrellado, la cubrió en un abrazo perpetuo. De esa unión nacieron los titanes, los cíclopes de un solo ojo, y los hecatónquiros de 100 brazos, hijos monstruosos y poderosos que sembrarían el temor en el corazón del mismo cosmos. Urano, temiendo el poder de sus hijos deformes, los ocultó en las entrañas de Gaia. Ella, colmada de dolor y furia, incitó a sus hijos titánicos a rebelarse. Fue Cronos, el más joven y astuto, quien aceptó el mandato materno. Armado con una hoz de adamantina forjada por la misma tierra, castró a su padre y lanzó sus restos al mar. Así cayó Urano, y Cronos se erigió como el nuevo señor del cosmos. Mas el reinado de Cronos no estaría libre de augurios sombríos. Su padre, en un último aliento maldito, le profetizó que uno de sus propios hijos lo destronaría, tal como él había hecho con su progenitor. Aterrorizado por el destino ineludible, Cronos tomó a su hermana Rea como esposa, y cada vez que ella daba a luz, él devoraba al recién nacido. Uno a uno, los hijos fueron cayendo en su estómago voraz. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron engullidos sin piedad. Rea, desgarrada por el dolor de perder a sus hijos, clamó a Gaia y a Urano en busca de ayuda. Fue entonces cuando, embarazada nuevamente, concibió un plan audaz. En secreto, dio a luz en la isla de Creta, lejos de la mirada vigilante de su esposo. En una cueva escondida del monte Ida, nació Zeus, el sexto hijo destinado a romper el ciclo de destrucción. Para protegerlo, Rea envolvió una piedra con pañales y se la entregó a Cronos, quien la tragó sin sospechar. Mientras tanto, Zeus fue criado en la cueva por la ninfa Amaltea, que lo amamantó con leche de cabra y fue protegido por los curetes, jóvenes guerreros que golpeaban sus escudos para ocultar el llanto del infante. Allí, entre la sombra de las montañas y el rumor de la tierra viva, Zeus creció, alimentado por la promesa de venganza y el poder latente de su linaje. Desde su juventud, Zeus demostró cualidades divinas que lo diferenciaban del resto. El relámpago chispeaba en sus ojos y los vientos obedecían su paso. No era solo un dios entre dioses, sino el portador del equilibrio y la tormenta, la promesa de un nuevo orden que sustituiría el tiránico dominio de los titanes. A medida que crecía, escuchaba los relatos del mundo más allá de Creta, el dolor de su madre, la injusticia del reino de Cronos y el destino que lo aguardaba. Conforme los años pasaban, el joven dios comenzó a preparar el retorno. Descendió al vasto Tártaro, donde los cíclopes y los hecatónquiros yacían prisioneros, condenados por Cronos al olvido eterno. Aunque aún no tenía el poder para liberarlos, Zeus sintió la gravedad de su existencia, pues sabía que su ayuda sería vital para derrocar al tirano. Cada piedra y sombra del inframundo le hablaban del peso de su misión. Regresó entonces a la superficie, disfrazado como un joven mortal, y se dirigió al monte Olimpo, donde los titanes dominaban. Allí, con astucia y cautela, comenzó a ganar aliados. La diosa Metis, sabia entre los sabios, se convirtió en su consejera. Fue ella quien preparó la pócima que induciría a Cronos a vomitar a sus hijos devorados. Zeus, armado con la mezcla encantada, se presentó ante el padre de dioses, ofreciéndose como copero en una reunión de los dioses menores. Cronos, confiado en su poder absoluto, no percibió el peligro en aquel servidor joven y en apariencia débil. Bebió la poción y, entre dolores que sacudieron los cimientos del Olimpo, expulsó uno a los hermanos de Zeus, intactos por la eternidad inmortal que los preservaba. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron liberados, y con ellos, la esperanza de un nuevo comienzo floreció. Zeus,
ahora respaldado por sus hermanos, no era ya el niño oculto en una cueva, sino un dios formado por el destino y templado en la sombra de la rebelión. Los 6 hijos de Cronos, nacidos del vientre del tiempo y la traición, juraron vengarse de su padre y destruir el reinado de los titanes. Pero sabían que la batalla sería ardua, pues los titanes eran antiguos, vastos como montañas, y su fuerza, nutrida por eones, se extendía por cada rincón del cosmos. Antes de iniciar la guerra, Zeus volvió al Tártaro. Con el poder que ahora poseía, rompió las cadenas que aprisionaban a los cíclopes y a los hecatónquiros. Como muestra de gratitud, los cíclopes le forjaron 3 armas divinas. A Zeus le otorgaron el rayo, arma de fuego y cielo. A Hades, el casco de invisibilidad. Y a Poseidón, el tridente que rompía la tierra. Los hecatónquiros, con su furia de 100 brazos, se unieron como la fuerza bruta que haría temblar las columnas del universo. Con sus armas divinas, sus aliados primordiales y el fuego de la justicia en su pecho, Zeus se preparó para la guerra que definiría el destino de dioses y hombres. Una guerra que no sería breve ni piadosa, sino un cataclismo que dividiría el cielo, el mar y la tierra, y marcaría el amanecer del reinado del Olimpo. El mundo se estremecía. El eco de antiguos juramentos y venganzas largamente postergadas ascendía desde las profundidades del cosmos hasta la cumbre del Olimpo. Zeus, ya no oculto ni temeroso, se erguía como el líder de una nueva generación de dioses, decidido a romper el ciclo de opresión impuesto por Cronos y los suyos. Con sus hermanos a su lado, con los cíclopes como herreros celestiales, y con los hecatónquiros como encarnaciones de la furia telúrica, la rebelión se convertía en guerra. Los titanes, orgullosos y vastos como los elementos que representaban, contemplaron con desdén el levantamiento. Guiados por Cronos, se replegaron en el monte Otris, su bastión de poder, opuesto al monte Olimpo, desde donde Zeus y sus aliados lanzarían sus embestidas. Durante 10 años se extendió la contienda, un conflicto tan prolongado y feroz que las montañas se fragmentaron, los mares se desbordaron y el cielo lloró tormentas de fuego. El primer asalto fue un rugido de los cielos. Zeus, blandiendo el rayo forjado por los cíclopes, lo lanzó con tal violencia que desgarró el firmamento. Un rayo tras otro caía sobre las huestes titánicas, incendiando bosques y quebrando montañas. Poseidón, señor del mar, golpeaba la tierra con su tridente, causando terremotos y tsunamis que engullían fortalezas antiguas. Hades, invisible bajo su yelmo oscuro, se infiltraba en las líneas enemigas, sembrando confusión y temor. Pero los titanes no eran enemigos comunes. Océano, el río que rodeaba el mundo, enviaba torrentes imparables. Seó, Hiperión, Crío y Japeto, con sus armas colosales, se enfrentaban a los dioses con fuerza sobrehumana. Atlas, el titán de la resistencia, combatía incansablemente en primera línea, rechazando oleada tras oleada de ataques. Cronos, en su trono de piedra y oro, lanzaba conjuros y maldiciones que deformaban el tiempo mismo, intentando alterar el destino que se cernía sobre él. Durante años, la guerra permaneció sin vencedor. Cada amanecer traía nuevos estruendos, cada anochecer era una tregua teñida de sangre. El campo de batalla, extendido entre Otris y Olimpo, se convirtió en tierra maldita, donde ningún mortal osaba pisar. Las generaciones futuras hablarían de aquella era como una época de fuego y caos, cuando incluso los astros temblaban ante el poder desatado de sus creadores. En el 10º año, agotados por el conflicto interminable, los dioses buscaron una ventaja definitiva. Fue entonces cuando Zeus, guiado por Metis y por la voluntad implacable de Gaia, descendió nuevamente al Tártaro. Allí, en las entrañas del abismo, halló el poder que necesitaba. Convenció a los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, para que lucharan a su lado con toda su furia desatada. Estos seres, olvidados y ultrajados por Cronos desde el alba del tiempo,
no necesitaban más que una chispa para liberar su odio acumulado. Cuando los hecatónquiros se unieron a los olímpicos, la balanza se inclinó, con cada uno arrojando 300 rocas a la vez. Los cielos fueron cubiertos por una lluvia imparable de piedra ardiente. Los titanes, por poderosos que fueran, comenzaron a retroceder. Bajo la embestida de las rocas, los rayos y las olas, el monte Otris se resquebrajó. La tierra tembló tan intensamente que incluso los dioses primordiales apartaron la mirada. En el clímax de la batalla, Zeus, montado sobre las nubes tempestuosas, invocó el rayo supremo, una descarga tan pura y antigua que su luz quemó incluso la sombra. Lo lanzó directamente contra Cronos, y el tiempo mismo pareció detenerse. El rayo alcanzó al rey de los titanes, atravesando su cuerpo inmortal con un estallido que sacudió los cimientos del universo. Cronos cayó, derrotado, su forma rota, su poder disperso por los vientos eternos. Sin su líder, los titanes comenzaron a caer uno tras otro. Algunos huyeron a los confines del mundo, otros fueron capturados y encadenados. Atlas, el más resistente, fue condenado por Zeus a sostener el firmamento sobre sus hombros por toda la eternidad, como castigo por su lealtad inquebrantable a la causa titánica. A los demás, Zeus los arrojó al Tártaro, más profundo que la raíz del mundo, encerrados tras murallas de bronce y custodiados eternamente por los hecatónquiros, sus antiguos prisioneros convertidos ahora en sus carceleros. La guerra había terminado. La titanomaquia, el conflicto que desgarró los cielos y la tierra, había llegado a su fin. Zeus, victorioso, emergió como el nuevo soberano del cosmos. Sus hermanos lo reconocieron como el rey de dioses y hombres, no solo por su poder, sino por su sabiduría, su visión y su capacidad de forjar alianzas incluso con los marginados y los olvidados. Pero el reinado de Zeus no fue impuesto por la fuerza solamente. Tras la victoria, convocó a sus hermanos y dividió el dominio del universo en 3 partes. A Poseidón le correspondió el mar, vasto y cambiante como su voluntad. A Hades, el inframundo, reino de los muertos y de las sombras. A Zeus, el cielo, el trono del Olimpo y la vigilancia eterna sobre dioses inmortales. La tierra, en cambio, quedó como un dominio común, donde su influencia se entrelazaría constantemente. Los antiguos titanes femeninos, como Temis y Mnemosine, no fueron castigados, pues no se habían rebelado contra el nuevo orden. Al contrario, Zeus las acogió en su corte, reconociendo su sabiduría ancestral. De ellas nacerían conceptos fundamentales como la ley, la memoria, la justicia y la profecía, pilares que sostendrían el mundo gobernado por los olímpicos. El Olimpo, hasta entonces una montaña sagrada pero solitaria, se transformó en la morada de los dioses. Allí, en sus cumbres eternamente ocultas por las nubes, Zeus estableció su palacio de relámpagos y mármol. Desde su trono de oro, rodeado por los demás inmortales, gobernaría no solo sobre los cielos, sino sobre el destino mismo. A su lado, las moiras hilaban los hilos del porvenir, y los vientos obedecían su palabra como si fueran pensamientos nacidos de su mente. Con la victoria sellada y el nuevo orden establecido, Zeus no olvidó la advertencia de su abuelo Urano, que ningún poder, por inmenso que fuera, estaba libre del ciclo del destino. Así, aunque gobernaba con justicia y fuerza, mantuvo una vigilancia constante sobre cualquier señal de rebelión o desequilibrio. Sabía que incluso los dioses podían caer si olvidaban su propósito. Desde los valles más verdes hasta los desiertos más áridos, el nombre de Zeus comenzó a resonar. En los truenos, en las lluvias que fecundaban la tierra, en las leyes que ordenaban las ciudades humanas, su presencia se manifestaba. Ya no era solo el hijo de Rea, oculto en una cueva, sino el rey del cielo, portador del rayo y del equilibrio. Así comenzó la era de los olímpicos, con Zeus como su soberano, nacido de la traición y la guerra, pero coronado por el destino y la voluntad eterna del cosmos. Tras la caída de los titanes y el encierro de los antiguos enemigos en el Tártaro,
El universo entero quedó suspendido en un instante de calma, como si el cosmos contuviera el aliento después de una tormenta que casi lo desgarró. En medio de aquella quietud naciente, Zeus, el nuevo soberano de los cielos, contempló el estado del mundo. El caos aún latía en muchos rincones de la creación, pues la guerra no solo había derribado a los antiguos dioses, sino que había dejado grietas profundas en el equilibrio del universo. Zeus comprendió que su reinado no podía sostenerse solo con la fuerza de su rayo. El mundo necesitaba más que poder. Necesitaba estructura, jerarquía, armonía. Así comenzó la era del orden divino, cuando los nuevos dioses, nacidos o despertados después de la titanomaquia, fueron convocados al Olimpo y se les asignaron funciones esenciales para la estabilidad del mundo. Primero, Zeus reafirmó la división tripartita del universo. Él mismo custodiaría el cielo, donde moraban los dioses de la luz, el aire, la justicia y el trueno. A Poseidón le fue confiado el mar, dominio cambiante de corrientes, tempestades y criaturas insondables. A Hades el inframundo, lugar de reposo para las almas, de castigo y juicio. La tierra, fértil y viva, seguiría siendo dominio compartido, bajo la mirada constante de los tres hermanos. Luego, uno a uno, los nuevos dioses tomaron sus lugares. Hestia se convirtió en la guardiana del hogar y la llama perpetua. Demeter recibió el dominio de las cosechas y la fertilidad de la tierra. Hera, la hermana y futura esposa de Zeus, se convirtió en reina de los cielos y protectora del matrimonio. A medida que los dioses se distribuían por el Olimpo, cada uno hallaba su rol en la sinfonía cósmica. Las diosas ancestrales no fueron olvidadas. Temis, la encarnación de la ley divina, se sentó junto a Zeus como su consejera en los asuntos de la justicia. Mnemosine, diosa de la memoria, dio origen a las musas, 9 entidades que inspirarían a poetas, músicos, astrónomos y filósofos, sembrando en el mundo mortal las semillas del pensamiento, la belleza y la razón. De la unión de Zeus con algunas de estas deidades nacieron nuevos poderes, cada uno destinado a cumplir una función esencial en el nuevo orden del cosmos. Pero el mundo aún no conocía a los mortales. La tierra era un paisaje vasto y virgen, poblado por bestias míticas, por árboles milenarios y ríos sin nombre. Zeus, con su visión de equilibrio, comprendió que el universo no estaría completo sin criaturas conscientes capaces de evolucionar, sufrir, decidir y adorar. Fue entonces cuando los dioses, bajo su mirada, comenzaron la tarea de poblar el mundo con vida humana. Prometeo, un titán que no se unió a la rebelión de sus hermanos, fue el encargado de moldear al hombre con arcilla y agua. Con manos pacientes, dio forma a los primeros cuerpos humanos y les insufló vida. A diferencia de los dioses, los humanos serían mortales, limitados, frágiles, pero dotados de inteligencia y deseo. Prometeo amó a sus creaciones y les enseñó a hablar, a cultivar la tierra, a mirar las estrellas. Les dio fuego, robado de los cielos, para que pudieran sobrevivir en un mundo hostil. Este acto, noble pero transgresor, despertaría la ira de Zeus en el futuro, pero en aquel momento marcó el comienzo de una nueva era, la del ser humano como testigo y partícipe del cosmos. Los hombres poblaron lentamente la tierra. Surgieron las primeras aldeas, las primeras leyes, los sacrificios a los dioses. Zeus, desde lo alto del Olimpo, los observaba. Era un dios distante pero vigilante, justo pero implacable. Valoraba el respeto, la justicia, la piedad. Quienes vivían con honor recibían su favor en forma de lluvias fértiles y climas benévolos. Pero quienes lo desafiaban o rompían el orden sagrado eran castigados con sequías, tormentas o rayos. A pesar del equilibrio logrado, el mundo no estaba libre de amenazas. Criaturas surgidas del caos primigenio aún habitaban las profundidades de la tierra o del mar. Monstruos de fuerza colosal, híbridos de fuego y sombra, vagaban por los límites del mundo. Zeus y los suyos debieron enfrentarlos uno a uno para consolidar su dominio. Entre ellos se contaban Equidna y Tifón, seres que surgirían más adelante como encarnaciones del caos superviviente a la titanomaquia. En su trono celeste, Zeus también estableció el sistema de juramentos divinos.
A través de la diosa Estigia, que habitaba un río del inframundo, todo dios que jurara sobre su corriente estaría ligado eternamente a su palabra. Ningún inmortal podía romper un juramento sellado por las aguas del Estigio sin sufrir un castigo que incluso Zeus respetaba. De esta manera, el orden no era solo una cuestión de poder, sino de pacto, de palabra dada y vínculo eterno. Con los años, el Olimpo floreció. Los dioses se multiplicaron, nuevos hijos de Zeus y de otros inmortales nacieron, portando cada uno un aspecto de la existencia. Apolo, dios del sol, la música y la profecía. Artemisa, diosa de la caza y la luna. Hermes, mensajero de los dioses y guardián de los caminos. Ares, dios de la guerra, y Atenea, diosa de la sabiduría, nacida de la mente de Zeus tras la fusión con Metis. Cada uno ocupó su lugar en el panteón, aportando al equilibrio y también, en ocasiones, introduciendo conflictos divinos que reflejaban las pasiones humanas. Zeus, aunque era el rey, no era infalible. Su deseo de mantener el equilibrio a veces lo llevó a cometer errores, a actuar con dureza o a intervenir en los asuntos de los mortales de manera excesiva. Pero siempre, en lo profundo de su ser, sabía que su reinado era un frágil pacto entre el orden y el caos, y que su vigilancia debía ser constante. Por ello, confió a las Moiras, las diosas del destino, la tarea de controlar el hilo de la vida de cada ser, mortal o divino. Ni siquiera Zeus podía alterar lo que ellas decidían, pues su autoridad estaba por encima de todos los dioses. Así pasó el tiempo. El mundo se llenó de civilizaciones humanas que, aunque efímeras, dejaban su huella en la historia. Reyes, guerreros, poetas y profetas elevaban templos en honor a Zeus, ofreciéndole sacrificios para asegurar su favor. En el monte Olimpo, el dios de la tormenta contemplaba todo con ojos eternos, sabiendo que su creación era imperfecta pero sagrada, que el equilibrio no era un estado fijo, sino una danza perpetua entre el deber y el deseo, entre la ley y la pasión. Y aunque el universo ya estaba organizado, Zeus sabía que la amenaza del caos nunca desaparecía del todo. En el horizonte oscuro del tiempo, aún latía el corazón de Tifón, el monstruo más terrible que nacería de la cólera de Gaia, la Madre Tierra, en respuesta al encierro de los titanes. Aquel ser aún no se había alzado, pero Zeus lo sentía, como una sombra que aguardaba su momento. Por eso, incluso en los días de gloria, el dios del cielo no bajaba la guardia. Sabía que la eternidad era un campo de batalla constante y que cada era traía consigo su propio desafío. El Olimpo, símbolo del orden y la armonía divina, no era un lugar inmóvil. Era un reflejo vivo del universo mismo. Y Zeus, su soberano, era a la vez guardián y parte de ese movimiento eterno. Así continuó su reinado, no solo como vencedor de la guerra contra los titanes, sino como arquitecto de un mundo donde los dioses y los hombres, aunque separados por su esencia, estaban unidos por el destino, el respeto y la ley universal que él, con su relámpago y su juicio, había instaurado. El reinado de Zeus se extendía por los cielos y por la tierra, firme como la raíz de un roble centenario, pero tan dinámico como las nubes que danzan al ritmo del viento. Aunque había instaurado el orden, el cosmos no era un mecanismo rígido, sino un entramado de pasiones, fuerzas, voluntades y designios entrelazados. Y en ese tejido universal, el corazón y el deseo de Zeus desempeñaban un papel central. Rey de dioses y hombres, su espíritu no se limitaba a la vigilancia ni al juicio. Era también semilla, impulso y fecundidad. Zeus fue un dios prolífico, y su estirpe se ramificó en los dominios divinos y en las casas reales de los mortales. De sus uniones nacieron los dioses que completarían el panteón olímpico, así como héroes cuyas gestas resonarían en canciones, epopeyas y templos por siglos. Algunas de esas uniones nacieron del amor verdadero, otras del deseo ardiente, algunas como pactos cósmicos y otras aún como actos inevitables del destino.
Su primera gran unión fue con Metis, la diosa de la prudencia y el pensamiento astuto. El oráculo había advertido que cualquier hijo nacido de Metis superaría a su padre. Zeus, temiendo repetir el destino de Cronos, tomó una decisión paradójica. Devoró a Metis cuando supo que estaba embarazada. No obstante, dentro de él, Metis no murió, sino que vivió en su mente, convirtiéndose en su voz interior, su inteligencia profunda. Y cuando llegó el momento, Zeus sintió un dolor insoportable en la cabeza. Hefesto, su hijo artesano, abrió su cráneo con un hacha celestial, y de allí emergió Atenea, completamente armada, diosa de la sabiduría, la estrategia y las ciudades. Así, de una unión que parecía un acto de temor, nació una de las deidades más veneradas del Olimpo. Más tarde, Zeus se unió a Temis, la diosa de la justicia natural, y de ella nacieron las Horas, guardianas del orden cósmico y del fluir de las estaciones. También nacieron las Moiras, las tejedoras del destino, que tejían y cortaban el hilo de la vida de dioses y mortales, sin que nadie pudiera alterar su dictamen, ni siquiera su propio padre. Con Eurínome, la oceánide danzante, Zeus engendró a las Cárites, las Gracias, espíritus de la belleza, el encanto y la creatividad, cuya presencia embellecía toda celebración divina. Con Mnemosine, la memoria, engendró a las Musas, las 9 inspiradoras de las artes y las ciencias, cuya canción permitía a los mortales trascender su fugacidad. Pero las uniones de Zeus no se limitaron al mundo divino. En su voluntad de entrelazar el cielo con la tierra, descendió a menudo al mundo de los hombres. Su presencia se manifestaba en forma de lluvia dorada, de toro blanco, de cisne resplandeciente o de un simple pastor. Sus formas eran múltiples, pero su esencia era siempre la misma. Un fuego divino buscando fecundar la historia con sangre inmortal. De sus uniones con mujeres mortales nacieron muchos héroes y heroínas. En la isla de Creta se unió a Europa, a quien sedujo en forma de toro y llevó sobre el mar. De ella nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón, jueces y reyes legendarios. Con Sémele, princesa de Tebas, Zeus engendró a Dioniso, dios del vino y la locura sagrada. Sémele, engañada por la celosa Hera, pidió ver al dios en su verdadera forma y fue consumida por su gloria. Zeus salvó al niño, cosiéndolo a su muslo hasta que estuvo listo para nacer. Dioniso, nacido 2 veces, traería alegría, éxtasis y furor a los mortales. Con Dánae, a quien había encerrado su padre en una torre de bronce, Zeus descendió en forma de lluvia dorada. De su unión nació Perseo, el héroe que mataría a Medusa y liberaría a Andrómeda. Con Leda, reina de Esparta, Zeus tomó la forma de un cisne, y de sus huevos nacieron Helena, Cástor y Pólux, figuras esenciales en la mitología y en el destino de Troya. Pero el más célebre de todos sus hijos fue Heracles, nacido de Alcmena, una mujer mortal. Zeus se unió a ella tras adoptar la forma de su esposo ausente. Heracles fue odiado por Hera desde su nacimiento, y su vida estuvo marcada por pruebas, locura y redención. Sin embargo, sus hazañas fueron tan grandes que, tras su muerte, Zeus lo elevó al Olimpo, concediéndole la inmortalidad. Heracles se convirtió en símbolo del esfuerzo humano llevado al límite, del sufrimiento convertido en gloria, y de la voluntad de hierro que desafía incluso al destino. Estas uniones provocaron la ira de Hera, esposa legítima de Zeus y protectora del matrimonio. Aunque poderosa y respetada, su corazón estaba lleno de celos y dolor. Castigó a las amantes de Zeus y a sus hijos, a menudo de manera cruel, lo que llevó a muchos héroes a una vida de persecuciones y tormentos. Pero aunque su ira era temible, Zeus nunca dejó de mantener su unión con ella. Sabía que, más allá del deseo y la pasión, Hera era el símbolo de la estabilidad del orden matrimonial y de la soberanía compartida. Así, con cada hijo nacido de su voluntad, Zeus no solo sembraba linajes reales, sino que también expandía los límites de lo divino en la tierra. Sus descendientes fueron reyes sabios, fundadores de ciudades,
autores de epopeyas, víctimas del destino o salvadores de civilizaciones. Cada uno de ellos llevaba una chispa del cielo en su alma, un resplandor que los apartaba de los simples mortales, pero que también los hacía vulnerables a la tragedia. En ocasiones, Zeus protegía a sus hijos con fervor, desafiando incluso las leyes de los dioses. En otras, los dejaba enfrentar su destino, sabiendo que la grandeza no se forja en la comodidad, sino en la lucha. A veces intervenía en sus batallas, enviando señales, relámpagos, águilas o vientos. En otras, se mantenía en silencio, como el padre que observa desde lejos el crecimiento de su estirpe. Con el paso del tiempo, muchos de sus hijos fundaron casas reales que reclamaban su linaje. Los aqueos, los dorios, los arcadios, los tebanos, todos alzaban genealogías que los vinculaban a Zeus. El dios no lo impedía. Sabía que, mientras los hombres se sintieran cercanos a su estirpe, el equilibrio del mundo se mantendría. Los reyes regían con autoridad sagrada, los sacerdotes hablaban en su nombre, y los poetas cantaban sus historias como si fueran ecos de los rayos que aún resonaban en el cielo. Zeus, padre de dioses y de héroes, había creado un universo donde lo divino y lo humano se entrelazaban sin fundirse del todo. Su descendencia era la expresión de esa unión, del anhelo humano de tocar lo eterno y de la necesidad de los dioses de dejar su huella en el mundo mortal. Así continuaba el ciclo del cosmos, no como un círculo cerrado, sino como una espiral que avanzaba a través del tiempo, llevada por el impulso del rayo, la palabra del oráculo y el corazón de los hombres. Aunque la guerra contra los titanes había terminado y el Olimpo se hallaba en paz, bajo la superficie del mundo dormía una antigua furia, una memoria viva del caos anterior a los dioses. En lo más profundo del tiempo y del espacio, Gaia, la gran madre tierra, herida por el destino de sus hijos titanes, incubaba en su seno un último acto de rebelión. La madre de todos los seres no olvidaba que Zeus había encadenado a Cronos, su propio padre, y que los titanes, antiguos señores de la naturaleza, habían sido enterrados en la oscuridad perpetua del Tártaro. Su corazón, aunque inmenso y paciente, albergaba la semilla de la venganza. En un rincón oculto del mundo, en la cima de Tartesia, Gaia se unió a Tártaro, el abismo personificado, y concibió al más aterrador de los seres que jamás conocería el universo: Tifón. No era un monstruo cualquiera, ni una criatura de forma comprensible, sino una encarnación del desorden primordial. Su cuerpo era gigantesco, más alto que cualquier montaña, con alas que cubrían el cielo y brazos que podían tocar los confines de la tierra. En lugar de dedos, tenía 100 cabezas de serpientes que silbaban con voces de fuego y oscuridad. Sus ojos ardían con un brillo infernal, y su aliento traía consigo vientos de destrucción. Donde pisaba, la tierra temblaba. Donde gritaba, las estrellas vacilaban. Cuando Tifón despertó, la tierra misma se estremeció. Gaia lo envió como su última arma contra el Olimpo, un juicio contra Zeus, un desafío al nuevo orden del cosmos. Desde los límites del mundo, el monstruo avanzó como una tormenta viviente, arrancando montañas, secando ríos, incendiando bosques. Su presencia era el eco del tiempo anterior a los dioses, un recordatorio de que el caos no podía ser encerrado para siempre. Zeus, al conocer el surgimiento de Tifón, comprendió que esta sería la prueba definitiva de su reinado. No era una guerra entre ejércitos, ni un conflicto de linajes, sino un enfrentamiento absoluto entre el orden y el abismo. Convocó a los dioses olímpicos, y por primera vez desde la titanomaquia, el trono del cielo tembló. El monstruo se aproximó con rugidos que agrietaban los montes. Al verlo, muchos dioses huyeron disfrazados en forma de animales. Solo Zeus permaneció en pie, acompañado por Atenea, su hija nacida de su mente, símbolo de sabiduría estratégica. Con el rayo en la mano, el dios descendió del Olimpo y enfrentó a Tifón en la llanura de Cilicia.
donde la Tierra aún conserva el recuerdo de ese duelo cósmico. El choque fue inenarrable. Rayos, huracanes, relámpagos, montañas arrojadas al cielo, fuego y viento entrelazados en una danza de destrucción. Zeus lanzó todos sus rayos, uno tras otro, golpeando el cuerpo del monstruo, pero Tifón resistía, regenerándose con furia, rugiendo con 1000 lenguas, escupiendo lava y sombra. En un momento de descuido, el monstruo logró envolver a Zeus en sus serpientes y le cortó los tendones de las manos y los pies, dejándolo inmóvil, prisionero. Lo llevó a una cueva en Cilicia y los escondió en una piel de oso, como trofeo de su victoria. El cielo quedó en silencio. Sin Zeus, los dioses temblaron. La tierra comenzó a deshacerse. Los mares se desbordaban. Los días se confundían con las noches. El orden se resquebrajaba, pero el destino aún no estaba sellado. Hermes, el veloz mensajero, descendió en secreto, acompañado por Pan, el dios de los campos salvajes, y entre susurros y engaños recuperaron los tendones robados. En un acto heroico, devolvieron a Zeus su fuerza, y el dios se alzó nuevamente, más furioso que nunca. Zeus regresó al combate con un poder renovado. Esta vez no contendría su furia. El cielo entero estalló en luz. Lanzó su rayo supremo, el que había reservado para el fin del mundo, y golpeó el corazón de Tifón. El monstruo gritó con todas sus bocas, y la tierra se abrió bajo sus pies. Zeus lo persiguió sin tregua, desde Cilicia hasta Tracia, desde los confines del mar hasta los pilares del mundo. Finalmente, lo acorraló bajo el monte Etna, en Sicilia, y allí, con una última descarga, lo sepultó. El monstruo no murió, porque era eterno como el caos, pero fue encerrado bajo la montaña, aplastado por su peso. Desde entonces, cuando Etna ruge, los hombres recuerdan que Tifón aún se revuelve en su prisión. Su aliento forma los volcanes, su ira estremece la tierra, pero su poder está contenido. Zeus no lo mató, porque el caos no puede morir, pero lo dominó, y con ello selló su supremacía. Tras la victoria, Zeus ascendió de nuevo al Olimpo. Los dioses regresaron a sus moradas. El mundo volvió a girar. Las estaciones recuperaron su curso. El cielo volvió a ser azul. Los hombres, ignorantes del terror que había rozado su mundo, seguían sus vidas, rezando a los dioses que aún velaban desde lo alto. Zeus, en su trono de nubes, comprendió que la amenaza no desaparecería jamás del todo. El universo era un equilibrio delicado entre la estructura y la entropía. Tifón, aunque derrotado, era parte del tejido del cosmos, como las sombras son parte de la luz. Pero esa comprensión no lo debilitó. Al contrario, reforzó su vigilancia. A partir de entonces, se volvió más sabio, más cauteloso. Supo que el poder no residía solo en la fuerza, sino también en el conocimiento, en la vigilancia constante, en la capacidad de prever la tormenta antes de que estalle. Así concluyó el enfrentamiento final del cielo contra el abismo. Zeus había vencido a su abuelo, a los titanes, y ahora al caos encarnado. Ya no quedaban enemigos por surgir del tiempo antiguo. El nuevo mundo estaba asegurado. Los dioses tenían su lugar, los hombres su sendero, y el Olimpo, su rey. Con los titanes vencidos y Tifón enterrado bajo el peso de Etna, el orden se asentó como una nueva ley natural. El caos no fue eliminado, pero sí contenido. La rebelión no fue extinguida, pero sí disuadida. Era el reinado de Zeus, no solo como señor de los cielos, sino como el gran árbitro de la justicia, el guardián del equilibrio entre los dioses, los mortales y las fuerzas primordiales. Había conquistado el poder, pero ahora debía sostenerlo con sabiduría. Desde su trono en el pico más alto del Olimpo, Zeus no solo gobernaba con rayos y truenos, gobernaba con la palabra justa, con el decreto que mantenía el universo en armonía.
A su alrededor se reunían los demás dioses para deliberar sobre el destino de los hombres, el curso de las guerras, la legitimidad de los reinos y el castigo a los impíos. Cada dios tenía su dominio, pero Zeus era el punto de confluencia, el árbitro entre todos, el que hablaba cuando lo hacían los principios eternos. Sus decretos no eran caprichosos. A su lado se sentaban Temis y Tic, la justicia eterna y la justicia del mundo humano. Con ellas, Zeus medía las acciones no solo de los hombres, sino también de los dioses, porque incluso los inmortales podían caer en la desmesura, en la ibris que desafiaba el equilibrio. Zeus velaba porque ninguno traspasara los límites del rol que le había sido asignado. La justicia de Zeus era firme, pero no cruel. Era la balanza que impedía que el poder divino degenerara en tiranía, o que los deseos humanos se volvieran locura. Cuando un rey actuaba con arrogancia, Zeus lo derribaba. Cuando un campesino sufría injustamente, Zeus enviaba señales a los dioses menores para que intervinieran. Su vigilancia no era total, pero sí constante. En cada trueno lejano, en cada nube que oscurecía el cielo, los hombres sabían que la mirada del dios no estaba lejos. Como protector de la Xenia, la ley sagrada de la hospitalidad, Zeus castigaba severamente a quienes traicionaban al huésped o al anfitrión. En sus ojos, esa relación sagrada era el reflejo de un mundo ordenado, donde los vínculos entre personas se sostenían por la palabra dada. Quien mentía, robaba o asesinaba a un huésped bajo techo propio, no solo violaba una ley social, sino una ley cósmica. Y la ira de Zeus, en esos casos, se manifestaba con tormentas, enfermedades o la caída del linaje entero. Muchos reyes reclamaban gobernar con la justicia de Zeus. Sus cetros eran consagrados en su nombre, y sus juramentos se pronunciaban bajo su invocación. El rayo se convirtió en símbolo de soberanía, pero también de responsabilidad, porque Zeus no bendecía al poderoso por su rango, sino por su rectitud. El tirano no recibía su favor, sino su castigo. Cuando los hombres olvidaban la piedad, Zeus los recordaba. Envió castigos no como castigos eternos, sino como lecciones. Cuando Licaón, rey de Arcadia, ofreció carne humana a los dioses en un acto de impiedad, Zeus lo convirtió en lobo, símbolo del salvajismo interior. Cuando Salmoneo imitó los truenos divinos con carros ruidosos, lo fulminó en acto de justicia celestial. No por venganza, sino porque tales actos ponían en peligro la separación sagrada entre dioses y hombres, naturaleza y civilización, caos y orden. Pero Zeus también era juez en asuntos más sutiles, aquellos que concernían al alma y al destino. Cuando Edipo mató a su padre y se unió a su madre sin saberlo, el castigo que cayó sobre Tebas no fue directo, sino a través de la red del destino. Zeus no intervino con rayos, sino con silencio, dejando que la verdad saliera a la luz por su propio peso. Su justicia no era siempre rápida, pero era inevitable. Donde la verdad era enterrada, él la hacía brotar como un manantial oculto bajo tierra. El juicio de Zeus se extendía más allá del mundo visible. Al morir, las almas eran conducidas al inframundo, y allí, bajo el gobierno de Hades, eran juzgadas por 3 hijos del propio Zeus: Minos, Radamantis y Eaco, nacidos de distintas madres, pero investidos con la autoridad del Padre. Juntos decidían el destino de las almas, los campos de castigo para los impíos, las llanuras de Asfódelos para los neutros y los campos elíseos para los justos. Así, incluso en la muerte, la voluntad de Zeus se perpetuaba. Su papel de juez lo colocaba también como mediador entre los mismos dioses. Cuando Atenea y Poseidón disputaron la soberanía de Atenas, fue Zeus quien permitió que el pueblo decidiera, porque entendía que la justicia no era dominio exclusivo de los dioses, sino que debía enraizarse en la voluntad colectiva. Cuando Apolo mató a los cíclopes en venganza por la muerte de su hijo Asclepio, Zeus lo castigó, pero también le ofreció redención a través del servicio. Su justicia no era inmóvil, sino dinámica, capaz de corregir sin destruir. Zeus, aunque supremo, no era infalible, y en esa conciencia residía su grandeza. No pretendía saber todo,
ni controlar cada destino. Respetaba las decisiones de las Moiras, las diosas del destino, incluso cuando el hilo cortado pertenecía a uno de sus hijos. Las aceptaba porque entendía que su función no era abolir el destino, sino mantener el equilibrio mientras el destino se desplegaba. Su balanza era también moral, recompensaba la virtud, el sacrificio, la sabiduría. Ayudó a Deucalión y Pirra a sobrevivir al diluvio porque mostraron humildad y piedad. Escuchaba a los héroes que rogaban guía, como Aquiles en su tormento, como Ulises perdido en el mar. A veces intervenía, a veces no, pero su presencia era constante, como una estrella en el cielo que no desaparece aunque las nubes la oculten. En el Olimpo, su juicio era final. Cuando los dioses discutían, él hablaba último, no por imposición, sino porque su palabra era la más pesada. Sabía que la justicia divina no era la de la venganza, sino la de la armonía. Mantuvo unido al panteón no por miedo, sino por respeto. Incluso Hera, en su orgullo herido, reconocía que su esposo, aunque imperfecto, era el único capaz de sostener el edificio entero del mundo. Los poetas decían que Zeus tenía dos urnas a los lados de su trono, una de bienes, otra de males. A cada hombre le tocaba una porción de ambas, porque la justicia no era la ausencia de dolor, sino el equilibrio entre luz y sombra, entre fortuna y prueba. Y Zeus, en su sabiduría, otorgaba a cada uno lo necesario para encontrar su lugar en el mundo. Así gobernaba el dios del rayo, no solo con el fuego del cielo, sino con el peso invisible de la ley. Era el juez supremo, no porque castigaba, sino porque comprendía. Mantenía la rueda del mundo girando, no con cadenas, sino con armonía. Su justicia era el canto silencioso que sostenía la música del universo. A medida que la era de los dioses se estabilizaba en el Olimpo, la atención de Zeus se desplazó cada vez más hacia los asuntos del mundo humano. Las ciudades crecían, los reinos se expandían, los hombres trazaban rutas sobre la tierra y el mar. Pero donde hay ambición, hay conflicto, y la sangre vertida por las espadas de los mortales comenzaba a teñir la tierra con una frecuencia alarmante. Zeus, desde su trono de nubes, contemplaba estas guerras con una mirada que mezclaba sabiduría, pesar y deber. No podía detener todos los combates, pero sí velar porque ninguno quebrantara el orden del cosmos. Entre todas las guerras de los hombres, ninguna sería tan célebre ni tan cargada de destino como la guerra de Troya. Una guerra tejida con hilos que nacían tanto del capricho divino como de las decisiones humanas. Zeus sabía que esa guerra marcaría un antes y un después en la historia de héroes y dioses, y sin embargo, no la impidió, porque en ella veía cumplirse un designio mayor, uno que ni siquiera él osaría detener. La voluntad de las Moiras, las tejedoras del destino. Todo había comenzado con una manzana de oro y un juicio en las alturas del mundo. Cuando Eris, la diosa de la discordia, lanzó su fruto dorado con la inscripción para la más bella, puso en marcha una cadena de acontecimientos que llevaría al colapso de un reino y al nacimiento de una nueva era de héroes. Zeus, sabiendo que el juicio traería división entre las diosas, no lo resolvió él mismo. Delegó en Paris, el príncipe de Troya, que eligió a Afrodita como la más bella, recibiendo a cambio el amor de Helena, esposa del rey Menelao. Así, el amor robado encendió la llama de la guerra. Zeus no la encendió, pero no la apagó, porque sabía que esta guerra serviría para disminuir la población humana, que había crecido demasiado, y para dar fin a una era de héroes que, aunque gloriosa, amenazaba con quebrar el equilibrio entre hombres y dioses. Los hijos de mortales y dioses, como Aquiles y Eneas, habían alcanzado una grandeza peligrosa. La guerra de Troya sería, así, una purificación, un sacrificio cósmico. Durante los 10 años del conflicto, Zeus no intervino directamente al principio. Observaba desde lo alto, permitiendo que los demás dioses tomaran partido. Era por los aqueos, Afrodita por los troyanos, Apolo en defensa de los muros de Ilión. Pero cuando los dioses comenzaron a interferir demasiado, alterando el curso de la batalla, Zeus alzó su voz. Con un gesto de autoridad,
ordenó que todos los olímpicos se retiraran del campo. Por un tiempo, los hombres lucharían solos, bajo la mirada impasible del cielo. Y así fue. Aquiles lloró la muerte de Patroclo. Héctor cayó bajo la lanza del hijo de Peleo. Los barcos ardieron. Las murallas resistieron. El sufrimiento humano alcanzó su cúspide. Y Zeus, aún conmovido por la nobleza y el dolor de los hombres, no rompió la balanza. Porque comprendía que el sufrimiento también forma parte del destino, que la gloria no nace sin pérdida y que incluso los héroes debían morir para que el mundo pudiera avanzar. Sin embargo, su papel no fue de indiferencia. En momentos clave, Zeus actuó para proteger el equilibrio. Permitió la intervención de Tetis, madre de Aquiles, para que su hijo recibiera nuevas armas forjadas por Hefesto. Envió presagios a los aqueos y a los troyanos, sueños premonitorios y signos en el cielo. Cuando el cuerpo de Héctor fue profanado por Aquiles, Zeus intervino no con rayos, sino con sabiduría. Inspiró a Príamo a rogar por su hijo muerto, y a Aquiles a ceder en su furia. Así, el respeto por los muertos fue restaurado, y el ciclo de la violencia interrumpido, aunque solo por un momento. Zeus también protegía el principio de destino. Cuando Hera y Atenea conspiraban para asegurar la victoria de los griegos, él les recordaba que Troya debía caer, pero no por mano divina, sino humana. Era importante que los hombres sintieran que sus actos importaban, que sus decisiones tenían peso. Por eso, nunca impidió que Paris disparara su flecha fatal contra Aquiles, ni que Odiseo ideara el caballo de madera que traería la ruina definitiva de Ilión. Pero la justicia de Zeus no concluyó con el fin de la guerra. Cuando Troya ardió y los vencedores cometieron sacrilegios, como la violación de Casandra, la matanza de ancianos, la profanación de templos, Zeus no tardó en enviar castigos. Muchos de los aqueos no regresaron a sus hogares. Naufragios, tormentas y locura cayeron sobre ellos en sus retornos. Porque Zeus no premiaba la victoria sin virtud, ni perdonaba la ibris incluso en los triunfadores. El equilibrio debía restaurarse. A lo largo de los siglos, otras guerras se desataron entre los hombres. Zeus no buscaba controlarlas todas, pero se aseguraba de que ninguna rompiera el ciclo natural. Cuando los conflictos eran justos, los permitía. Cuando eran vanos o sacrílegos, los castigaba. A veces enviaba augurios, a veces fulminaba desde el cielo. Pero la mayoría de las veces, dejaba que el destino siguiera su curso, porque en eso consistía su reinado. No en intervenir en todo, sino en mantener el equilibrio para que el mundo pudiera existir. Zeus representaba así el equilibrio supremo entre determinismo y libertad. Sabía que cada hombre tenía un destino, pero también que dentro de ese destino había elecciones, caminos bifurcados, momentos clave. Su papel no era decidir por los hombres, sino asegurarse de que las leyes del cosmos no fueran quebradas por su locura o su arrogancia. Los hombres eran libres, pero responsables, y Zeus, desde lo alto, vigilaba que esa libertad no se volviera caos. Por eso, incluso en las tragedias humanas, su presencia era sentida. En los cantos de los poetas, en los presagios de los oráculos, en el temblor del trueno que precedía a las decisiones cruciales. Los héroes lo invocaban antes de la batalla. Los reyes lo juraban en sus pactos. Los ancianos lo consultaban en tiempos de incertidumbre. Porque Zeus no era solo el dios del cielo. Era la conciencia del universo, el testigo eterno de todo lo que nace, cambia y muere. Y así la historia de los hombres siguió su curso. Las ciudades crecieron, los imperios se alzaron y cayeron. Pero en cada ciclo de guerra y paz, Zeus seguía allí, invisible pero presente, manteniendo la gran balanza del mundo. Su reinado no era un dominio absoluto, sino una custodia, porque lo que había conquistado con rayos, lo conservaba con sabiduría. Si bien Zeus era el señor del trueno y el juez del mundo, también era un dios de pasiones profundas y deseos irresistibles. Su energía vital desbordaba los límites de la divinidad suprema y se derramaba en incontables encuentros con diosas, ninfas y mortales. Cada unión tenía un propósito,
aunque no siempre evidente. De su descendencia nacerían héroes que cambiarían el curso de la historia humana, instaurando dinastías y reinos, llevando a cabo hazañas que resonarían por generaciones. Los amores de Zeus no eran simples caprichos. Aunque a veces impulsados por el deseo o la belleza, sus uniones casi siempre respondían a una necesidad mayor del destino. Era como si los hilos de las Moiras, al trenzar la historia del mundo, pasaran inevitablemente por su corazón. Una de las más conocidas y poderosas uniones fue con Alcmene, una mortal de Tebas. Zeus, deseoso de engendrar un hijo que pudiera liberar al mundo de grandes amenazas, se transformó en Anfitrión, el esposo de Alcmene, y se unió a ella durante una noche tan larga como 3. De esa unión nació Heracles, el más grande de los héroes griegos, destinado a sufrir y triunfar, a purgar el mundo de monstruos y a fundar el puente entre los dioses y los hombres. El nacimiento de Heracles no fue libre de conflicto. Hera, la esposa legítima de Zeus, movida por los celos, intentó destruir al niño desde su infancia, enviándole serpientes al lecho. Pero Heracles, incluso siendo un infante, las estranguló con sus propias manos. Zeus protegía a su hijo, pero no evitó que sufriera, porque el sufrimiento era parte del camino del héroe. Heracles completó 12 trabajos imposibles, descendió al Hades y finalmente fue elevado al Olimpo, convirtiéndose en uno de los pocos mortales en alcanzar la inmortalidad. Otro de sus amores más célebres fue Leda, la reina de Esparta. Zeus la visitó en forma de cisne, deslizándose sobre las aguas del río Eurotas. De su unión nacieron 2 huevos, de los cuales salieron hijos de belleza sin igual. Helena, cuya belleza causaría la guerra de Troya, y los Dioscuros, Cástor y Pólux, gemelos unidos por un amor fraternal que desafiaba incluso a la muerte. Aunque solo uno de ellos era hijo de Zeus, el otro compartía su gloria, y juntos se convirtieron en las estrellas protectoras de los marineros. Con Danae, Zeus descendió como una lluvia de oro. Encerrada por su padre en una torre para impedir que concibiera, Danae fue alcanzada por la luz dorada que Zeus proyectó a través de los muros. De esa unión nació Perseo, el héroe que decapitó a Medusa, rescató a Andrómeda y fundó una estirpe que llegaría hasta Heracles. La lluvia de oro no fue solo un símbolo de divinidad, sino de la capacidad de Zeus para penetrar cualquier barrera impuesta por el miedo o el destino. De su amor con Europa, Zeus se transformó en un toro blanco, majestuoso y sereno, y la llevó sobre su lomo por las aguas hasta Creta. Allí, en la isla bañada por el sol, Europa se convirtió en reina y sus hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón, se convirtieron en reyes y jueces del mundo y del más allá. Minos fundó la civilización cretense, una de las más antiguas y sabias. Radamantis fue conocido por su justicia, y Sarpedón moriría en la guerra de Troya, llorado incluso por Zeus. También engendró a Anfitrión, padre de Eaco, quien sería uno de los jueces del inframundo. Y con Sémele, una princesa tebana, Zeus engendró a Dionisio, dios del vino, del éxtasis y de los misterios. La historia de Dionisio es única, pues Sémele, engañada por Hera, pidió ver a Zeus en toda su gloria, y murió abrasada por su fuego divino. Pero Zeus salvó al niño, cosiéndolo a su muslo y gestándolo hasta su nacimiento. Así, Dionisio nació 2 veces, mitad mortal, mitad dios, y trajo al mundo una divinidad que desafiaba los límites entre cordura y locura. No todos sus amores fueron pacíficos o bien recibidos. Algunas ninfas, como Calisto, sufrieron el rechazo y la transformación como castigo por atraer al dios. Hera, siempre vigilante, convertía en animales o expulsaba a las mujeres con las que Zeus se unía, pero el destino de sus hijos seguía cumpliéndose. Calisto fue convertida en Osa y luego alzada al cielo como constelación, y su hijo Arcas dio origen a la estirpe de los Arcadios. Zeus también fue padre de Héleno, Dardano y Ión, fundadores de pueblos enteros. Por eso los griegos, los dárdanos y los jonios se consideraban descendientes del mismo dios.
Así, su linaje no solo produjo héroes, sino naciones. Su semilla estaba en los cimientos de ciudades, en la sangre de reyes, en la memoria de pueblos enteros. En cada uno de estos hijos, Zeus dejaba una chispa de lo divino, no para dominar, sino para guiar. Los héroes no eran dioses, pero tampoco eran simples hombres. Eran puentes, mediadores entre el cielo y la tierra. Y en sus gestas, los hombres encontraban modelos de virtud, de fuerza, de lucha y de destino. La voluntad de Zeus no siempre era comprendida. Muchos veían en sus amores desmesura, lujuria, descontrol. Pero detrás de cada encuentro había un reflejo del deseo cósmico, el de unir lo eterno con lo efímero, lo divino con lo humano. Zeus no buscaba solo goce, sino eternidad a través de la vida. Cada hijo era una expresión de su intento de fundirse con el mundo que gobernaba. Sus uniones también reflejaban aspectos del alma humana, la pasión, la traición, el perdón, el sacrificio. En cada historia de amor, los griegos encontraban enseñanzas sobre la fragilidad de los vínculos, sobre la lucha entre deseo y deber. Zeus era, en ese sentido, también un dios profundamente humano. Pero no solo engendró héroes, sus hijas también marcaron la historia. Con Mnemósine, la memoria engendró a las musas, las inspiradoras del arte, la poesía y la ciencia. Con Temis, la justicia, engendró a las horas y las moiras, que regían el tiempo y el destino. Con Leto, engendró a Apolo y Artemisa, dioses de la armonía y la caza, del sol y la luna. Así, sus hijos no solo luchaban, también enseñaban, curaban, creaban. La herencia de Zeus era múltiple, vasta, compleja. A través de sus amores, Zeus fue más que un dios del cielo. Fue el sembrador de futuros, el iniciador de linajes, el origen de lo heroico. No todos sus hijos fueron virtuosos, ni todas sus uniones justas, pero el mundo que surgió de ellas fue un mundo vivo, dinámico, trágico y glorioso. Un mundo que reflejaba el corazón mismo del Olimpo. Y en cada historia de amor, de nacimiento, de sufrimiento y de gloria, estaba la huella de Zeus, no como un tirano, ni como un amante impune, sino como el gran tejedor de la historia. Su rayo podía destruir, pero también fecundar, y en el eco de su trueno resonaban no solo tormentas, sino cantos de héroes aún por nacer. Durante siglos, Zeus había reinado como soberano absoluto del Olimpo y guardián del equilibrio entre el mundo divino y el humano. Su rayo había juzgado, su voz había decretado, y su descendencia se había esparcido por toda Grecia, poblando el mundo con héroes, sabios y gobernantes de linaje sagrado. Sin embargo, incluso para los dioses inmortales, el tiempo traía transformaciones. Y aunque Zeus no envejecía, el universo a su alrededor sí cambiaba. Los dioses olímpicos habían consolidado su poder tras la titanomaquia y la gigantomaquia. Pero después de tantas eras de gloria, surgieron nuevas tensiones. Las fuerzas que una vez fueron suprimidas comenzaban a agitarse de nuevo. No era una amenaza física, como los titanes o los gigantes. Era una erosión lenta, invisible, que brotaba desde el interior del mismo orden que Zeus había construido. Uno de los primeros signos fue el distanciamiento entre los propios dioses. El Olimpo, que antes había sido un frente unido, comenzó a mostrar fisuras. Algunos dioses, como Ares, se volvían cada vez más impulsivos, deseosos de más protagonismo entre los mortales. Otros, como Apolo, se inclinaban hacia la contemplación y los misterios órficos, alejándose del bullicio del panteón. Incluso Atenea, la sabia hija de Zeus, empezó a manifestar una visión del mundo que a veces desafiaba la forma de gobernar de su padre. Ella buscaba un orden más racional, más filosófico, menos dominado por la fuerza. Y Dionisio, nacido de una madre mortal y un padre divino, representaba una forma completamente distinta de divinidad. Irracional, misteriosa, festiva,
profundamente humana. Zeus comprendía que el mundo estaba entrando en una nueva etapa. Ya no bastaba con mantener el orden por medio del rayo o el decreto. Los hombres comenzaban a filosofar, a preguntar por el origen de todo, incluso por el lugar de los dioses. Algunos sabios hablaban de un principio único, abstracto, más allá de los mitos. Otros, como los poetas trágicos, exploraban los límites morales del poder divino. El respeto seguía, pero ya no era ciego. El propio Zeus sentía el peso de los siglos, no en su cuerpo, que era eterno, sino en su conciencia. Había gobernado con justicia, pero también con dureza. Había amado a muchas, pero también había causado dolor. Había defendido el destino, pero a veces lo había moldeado según su voluntad. Y ahora, los ecos de sus decisiones pasadas volvían a él como sombras que se alzaban en la niebla. Una de las señales más claras de que el equilibrio se tambaleaba fue la creciente influencia de los cultos mistéricos. En lugares como Eleusis, los hombres buscaban una comunión más íntima con los dioses, una experiencia espiritual que trascendía los rituales oficiales del Olimpo. Allí, Deméter y Perséfone eran veneradas como guardianas del renacimiento y la trascendencia del alma. Incluso Zeus, pese a ser padre de muchas divinidades, no era el centro de esos cultos. Su figura comenzaba a desdibujarse entre las nuevas formas de devoción. Además, en tierras lejanas, otros dioses comenzaban a ser venerados. En Egipto, Persia y luego en Roma, nuevos panteones se alzaban. Algunos identificaban a Zeus con sus propias deidades, Júpiter, Amón, Baal, fusionando atributos, diluyendo identidades. Zeus era aún supremo, pero ya no era único. La era en que los dioses eran solo los del Olimpo se estaba desvaneciendo. En sueños, Zeus contemplaba el futuro. Veía templos vacíos, estatuas caídas, nombres olvidados. Veía a los hombres adorando otras fuerzas, buscando a lo divino en libros, no en montañas. Veía que incluso los héroes nacidos de su sangre serían considerados mitos, no historia. Y aunque aceptaba la inmortalidad de su esencia, también comprendía que su época de centralidad estaba llegando a su crepúsculo. Los oráculos, como el de Delfos, comenzaron a profetizar cambios. Algunas visiones hablaban de un Dios único que vendría, un soberano invisible, sin forma, más allá del trueno y el rayo. Otros anunciaban la muerte de los dioses, no por armas, sino por olvido. Y aunque Apolo seguía hablando por la pitonisa, Zeus sabía que su voz ya no era la única escuchada. Pero Zeus no respondió con furia. No buscó destruir a quienes ya no le rendían culto como antes. Al contrario, su sabiduría se profundizó. Entendió que incluso los dioses tienen ciclos, que su reinado, vasto y glorioso, había servido a una humanidad que ya no era la misma. Había forjado héroes, dado forma al mundo, mantenido el equilibrio. Y ahora, su rol era acompañar desde la cima, no dominar desde el centro. En los últimos siglos de su reinado activo, Zeus centró su energía en preservar lo esencial, la justicia, el equilibrio, la memoria. Inspiró a los poetas, los dramaturgos, los filósofos. Protegió a los pocos que aún le hacían sacrificios sinceros. Y en los corazones de los hombres sabios, dejó grabada la imagen de un Dios que no solo reina con poder, sino también con comprensión. Porque más allá de los rayos, los amores y los héroes, Zeus era símbolo del orden que subyace en el caos. Su figura perduró incluso cuando sus templos se convirtieron en ruinas, cuando sus estatuas fueron derribadas. Aún en el silencio, su presencia permaneció en la estructura misma del pensamiento griego, en la idea de una razón suprema, de una justicia más allá de los hombres. Y así, cuando el mundo cambió, Zeus no desapareció, se retiró, no como un vencido, sino como un sabio que comprende que todo lo que comienza debe transformarse. Desde lo alto del Olimpo, aún observa, no para intervenir, sino para recordar. Porque mientras exista la memoria, el rayo de Zeus no se apaga. Brilla en las palabras, en los mitos,
en el eco de una civilización que supo imaginar a dioses como reflejo y guía. El trueno ha callado. El Olimpo yace en un silencio majestuoso, no de olvido, sino de contemplación. No hay tormentas, no hay decretos, no hay nuevos héroes surgiendo del seno de las mortales. Pero eso no significa que Zeus haya desaparecido. Su tiempo como soberano activo terminó, sí, pero su presencia, como fuerza arquetípica, como símbolo del orden, como Padre Celestial sigue, viva en la memoria del mundo. La civilización griega que lo veneró dio paso a nuevas culturas, nuevos imperios, nuevas formas de fe. El cristianismo trajo un Dios único, invisible, sin rostro humano ni trono en la cima de una montaña. Roma, antes de su conversión, había ya asimilado a Zeus bajo el nombre de Júpiter, fusionando religiones y sincretismos. Pero ninguna nueva fe logró borrar completamente la huella de Zeus, como si su esencia estuviera entretejida en la misma arquitectura del alma occidental. Los templos fueron derribados o abandonados, las ofrendas cesaron y los ritos sagrados se tornaron leyenda. Pero los mitos sobrevivieron. A través de Homero, Hesíodo, Esquilo, Sófocles y Eurípides, los relatos del Señor del Trueno viajaron más allá del tiempo y la religión. Los poetas latinos lo tradujeron, los medievales lo recordaron como alegoría, los renacentistas lo pintaron, y los modernos lo estudiaron como símbolo eterno del poder divino antropomorfizado. La figura de Zeus pasó a representar mucho más que un dios de una religión extinta. Se convirtió en el paradigma del soberano cósmico. En la literatura, en el arte, en la psicología y en la filosofía, Zeus encarnó la idea de lo supremo. La ley, la conciencia, el Padre, el principio rector. En la tradición filosófica, especialmente en Platón y Aristóteles, su presencia es tácita. Cuando se habla del primer motor inmóvil, de la justicia suprema, de la armonía cósmica, el eco de Zeus resuena, aunque ya sin nombre. La misma noción de un logos universal, de una racionalidad ordenadora, está impregnada del Zeus que ordenó a los titanes, que estableció los límites entre los dioses y los hombres. Psicológicamente, Zeus representa el arquetipo del padre, no solo como figura biológica, sino como principio de autoridad, de ley, de dirección. Jung lo entendió como una de las imágenes fundamentales del inconsciente colectivo. En los sueños, en los cuentos, en las estructuras míticas, Zeus aparece como el rey del cielo, el juez supremo, el protector, y a veces, el castigador. Culturalmente, su imagen fue reimaginada en cada época. En el Renacimiento, volvió con fuerza, musculoso y barbado, símbolo de sabiduría y poder viril. En la Ilustración, fue tratado como un personaje mitológico, pero también como metáfora del orden natural. En el Romanticismo, inspiró interpretaciones sobre la lucha entre el hombre y el destino. Y en el siglo XX, el cine, la literatura fantástica y la psicología lo convirtieron en un símbolo narrativo potente que aún hoy persiste. En las academias, se estudia a Zeus no solo como un personaje mitológico, sino como una clave para entender cómo los antiguos griegos concebían el cosmos, la sociedad, el deber y lo sagrado. Cada mito en que aparece revela una enseñanza sobre el poder, la moralidad, el límite entre lo divino y lo humano. No hay relato en que su figura no provoque reflexión. En los museos, su rostro está inmortalizado en mármoles que el tiempo no logró desgastar. En los libros, su nombre aún resuena. En los idiomas, su legado sobrevive. El nombre Dios, en muchos idiomas indoeuropeos, deriva etimológicamente del mismo origen que Zeus, Dieus, el dios del cielo brillante. Su eco es tan profundo que incluso el monoteísmo moderno heredó parte de su forma. Pero más allá del estudio y la cultura, Zeus vive en el imaginario. En toda historia donde un héroe desafía lo imposible, donde una ley justa se impone al caos, donde una tormenta marca el destino, allí está la sombra del dios del rayo. Vive en cada símbolo de poder celestial, en cada representación del orden supremo. Zeus dejó de ser solo un dios. Se convirtió en una idea.
Y esa idea no se borra con la ausencia de templos. Mientras haya historias, mientras los hombres y mujeres busquen sentido en la lucha entre lo humano y lo divino, el rayo de Zeus seguirá brillando, aunque solo como metáfora. Así como el sol sale sin que lo invoquen, Zeus vive sin que lo adoren. Su legado está también en los héroes que engendró. Heracles, Perseo, Dionisio, Helena, Minos. Todos ellos sembraron semillas en el alma humana. A través de ellos, Zeus no solo extendió su sangre, sino su propósito. Su linaje enseñó a vencer el miedo, a buscar el equilibrio, a desafiar al destino sin romper sus leyes. Cada héroe fue una chispa de divinidad que mostró el rostro humano de lo eterno. Y en un nivel más profundo, Zeus representa la búsqueda del equilibrio supremo, entre caos y orden, entre libertad y responsabilidad, entre deseo y justicia. Él no fue un dios perfecto. Fue impulsivo, celoso, justiciero y a veces cruel. Pero esa misma imperfección lo hizo comprensible, cercano. No era un ideal inalcanzable, sino un espejo magnificado de la condición humana. Esa es quizás la clave de su permanencia. Zeus no desapareció porque nunca fue solo un personaje. Fue una forma de entender el mundo. Y mientras el ser humano siga preguntándose por el orden, por el poder, por la justicia, Zeus seguirá siendo necesario. Aunque bajo otros nombres, con otros símbolos, su rayo seguirá cruzando los cielos del pensamiento y del alma. Así, el Olimpo, aunque en silencio, permanece. No como un lugar físico, sino como una cumbre en la conciencia. Zeus, sentado en su trono de nubes, ya no dicta sentencias. Observa, espera, sabe que todo retorna, que las eras pasan, pero las grandes ideas resurgen, que incluso cuando se deja de creer, se sigue recordando. Y quizás, en algún rincón del tiempo, cuando los hombres vuelvan a mirar al cielo con asombro, cuando escuchen el trueno como algo más que una descarga eléctrica, sientan de nuevo la presencia del Dios antiguo, no para adorarlo, sino para comprenderlo, no como un soberano, sino como una memoria viva. Espero que les haya gustado esta historia. Denle like y suscríbanse a este canal para escuchar más historias. Díganme en comentarios qué otro personaje de la mitología griega queréis que os cuente en el siguiente video.